Bienvenidos a la práctica del día de hoy, donde nos vamos a enfocar en el tema de simulación, aunque vamos a aprovechar el tema de linealización, que era relativamente corto, para ver el tema de simulación, porque simulación es fundamental en tanto lo que vamos a realizar en la tarea, que por cierto ya está disponible, si ustedes se dieron cuenta, y en realidad es la manera en la que nosotros trabajamos el análisis en primera instancia, ¿verdad? Obviamente hay partes de análisis que se trabajan de manera práctica, pero esas cosas de manera práctica ustedes las van a aprender en el laboratorio de control automático, en principio, esa es la idea. Ahorita estoy compartiendo la pantalla porque creo que vale la pena ver la realimentación con ustedes para que ustedes vean las razones por las que hacemos tal cosa o tal otra cosa o no, o decirles cómo voy a tomar en consideración sus recomendaciones. De nuevo, les agradezco profundamente a las personas que realizaron la alimentación. Me parece muy coincidente que hay 13 personas conectadas y 13 realimentaciones. Entonces, pero bueno, vamos a ver. Entonces, dice en las clases respuestas que el 93% prefiere la parte asincrónica de teoría y sincrónica las prácticas. Y el 7%, que probablemente sea una sola persona, dice que prefiere siempre asincrónicas la materia como la práctica. Para la persona que dijo eso, le tengo una gran noticia. Las prácticas son grabadas. Entonces, si usted quiere asumir la parte de la práctica de manera asincrónica, puede hacerlo de esa manera sin ningún problema. Eso es una gran cosa, ¿no? Me parece a mí. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista práctico, esa preferencia para esa persona es perfectamente asumible. Luego, lo de la sesión sincrónica, mejor realizada martes o jueves, ¿verdad? Aquí no puedo hacer una concesión parcial, ¿verdad? Tendremos que hacerle en uno de los dos puntos. El jueves parece ser el más preferido. Muchísimas gracias, excelente metodología. No me agrada totalmente la plataforma de Teams. A mí tampoco, es muy pesada. Pero si tienen alguna otra recomendación de plataforma, de nuevo, se los agradecería enormemente. Zoom es menos pesada, pero las grabaciones no quedan disponibles para ustedes. No tenemos los archivos en el mismo punto y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Necesito que explique un poco más la teoría, principalmente los análisis. Dos ejemplos, ya que montar las ecuaciones y explicar mucho el análisis del sistema para poder montarlas, a lo mejor asumiendo que ya deberían saber cómo hacerlo. Esto ya lo respondí en la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir por si la persona no está disponible acá o si alguien más tiene la inquietud. Eh, para eso son las prácticas. Si hay algo, obviamente los videos siempre se pueden mejorar, pero si hay algo que no queda claro, por favor, remítame a ese punto del video y lo explicamos en la práctica, que justamente es la manera en cómo la clase asincrónica puede complementarse con la sincrónica, no solamente práctica, sino que en esta sesión sincrónica ustedes me pueden preguntar, profesor, en tal parte del video no entendí tal cosa y yo puedo entrar en eso, porque siempre hay, digamos, siempre hay maneras de introducirse o ver las cosas de manera más profunda. La ventaja de la clase sincrónica es que eso que ustedes necesitan con aclaración, podemos hacer. Ok. Hasta el momento me ha parecido muy bien la metodología, ya que se pueden ver las veces que sea que dicha. Aclarar dudas si existiesen en la resolución, por mi parte parece muy bien, gracias. Aunque creo que la manera está muy bien, el video no sé que sea 30 minutos ideal, aunque es mejor ver un solo video, sí, excelente, yo pensé en eso. Las clases sincrónicas son muy claras, gracias, y sincrónicas se aprovecha mejor el tiempo, gracias. En ambos es que, ok, en personal no me agrada mucho Teams, pero se puede trabajar en él. Sí, a mí tampoco. Ojalá existiera otra plataforma mucho más ágil con las mismas funcionalidades. De nuevo, si alguien tiene una recomendación, por favor. La práctica considero que se debería hacer más temprano. En mi caso, yo trabajo de noche, me cuesta difícil, mucho conectarme a clases, pero las veces que lo he hecho ya, esperarme hasta las 10:30 me resulta difícil. Esta es una observación bastante específica. Vamos a ver, en teoría, estas clases son de 9:30 a 11:30 los martes y los jueves. Es decir, la persona que está llevando estas clases, si las clases fueran completamente sincrónicas, tendría que estar disponible en todas esas horas, ¿verdad? Y en teoría yo estoy haciendo las prácticas al puro final porque en principio, desde el punto de vista, digámoslo, legal, ustedes verían las clases sincrónicas a la hora de clase, ¿verdad? Entonces, en la hora de clase ustedes ven las clases sincrónicas porque yo nunca les he puesto un video que dure más que lo que duran las horas de clases antes de empezar la clase sincrónica. Es decir,
Ustedes tienen de 9:30 a 11:30 y de 9:30 a 10:30 para ver los videos y hacer la práctica antes de hacer la práctica conmigo de manera sincrónica. Entonces, hacer la práctica más temprano sería muy problemático para mí desde el punto de vista de que tendría que hacer los videos teóricos más cortos y no nos atrasaríamos, ¿verdad? Porque desde el punto de vista formal es eso. Sí, el asunto es ese, ¿verdad? Que la clase está definida a cierto momento y si yo pongo la práctica más temprano, entonces tendría que hacer los videos más cortos y entonces nos atrasaríamos y sí sería perjudicial. Siento mucho no poder ayudarle con esa parte. Siento que a veces es difícil entender la materia cuando vemos uno o dos ejemplos grandes por tema. Sería bueno tener acceso a problemas más básicos para que los grandes queden más claros. Sí, es una muy buena observación. En muchos de los videos, los problemas pequeños los realizo de manera síncrona y los problemas grandes los realizo de manera síncrona, justamente porque en sesiones de preguntas que realizaron otros estudiantes, me decían que en clase solo veíamos 3, 4 problemas sencillos y que la práctica era un problema gigantesco, ¿verdad? O que lo que nosotros hacíamos en la clase no correspondía a los ejercicios de tarea. Entonces es un equilibrio complicado, ¿verdad? Esta consulta la voy a tomar de manera muy seria. Creo que voy a revisar en todos los ejercicios que vaya ahora en adelante. Me parece que hay resolución de problemas relativamente cortos, pequeños. Prefiero en la práctica hacer los ejercicios más complejos y tal vez de manera síncrona tener ejercicios más sencillos. Pero, porque si realizamos 3 ejercicios sencillos, entonces no hacemos el ejercicio complejo en la práctica y la gente me vendría a alegar, es que usted como tarea pone un ejercicio que no es lo que usted ve en clase, ¿verdad? Es, es un equilibrio complicado, pero voy a tratar de compensarlo haciendo que ejercicios cortos vengan como parte asíncrona y enfocarnos en los ejercicios complejos en la parte síncrona, que me parece que es donde le podríamos sacar más provecho. En todo caso, podría hacer prácticas con un ejercicio corto sencillo y otro ejercicio más complejo, pero los ejercicios sencillos es importante que ustedes los tomen en consideración y que aprovechen los ejemplos que vienen totalmente resueltos en el libro. Ok. Muchísimas gracias de verdad por las observaciones. Todavía esto está abierto. Pueden hacer observaciones cuando ustedes quieran. Vean que yo las leo todas, las tomo todas en consideración y me gusta darles explicaciones de por qué las decisiones son tomadas o no tomadas. Todas son tomadas en cuenta, pero no todas pueden ser atendidas de manera satisfactoria por una diversidad de cosas y quisiera que ustedes entiendan que las decisiones que yo tomo como profesor no son decisiones arbitrarias y que quisiera y que estoy enfocado en la manera del aprendizaje. Así que gracias por las observaciones. No sé si alguien tiene alguna observación en particular. Ok. Si no tienen ninguna observación en particular, vamos a iniciar trabajando con, miren, vamos a tener new app coming, qué dicho, ojalá que sea mejor que esta. Vamos a compartir la pizarra entonces para trabajar vamos a ver si esta pizarra ya no la he usado para otra cosa. Sí, esta pizarra la usé esta es la pizarra de la práctica pasada. Vamos a abrir una nueva pizarra para que, para que no sea muy cargada esta y que esté solamente en las cosas de, a veces ustedes saben que he dicho que van a hacer una nueva app, ¿verdad? Porque a veces esta cosa no le da la gana. No me está permitiendo eh, crear el link, mis disculpas. Y es que Teams tiene otra pizarra, pero es terrible, es más limitada que esta. Voy a tener que hacer lo que hacemos nosotros en ingeniería cuando queremos arreglar algo, ¿verdad? Se va a abrir. Vamos a ver si... Sí, también con Whiteboard. De hecho, a mí no me gusta que solamente funcione en Windows, pero no he encontrado ninguna otra pizarra multiplataforma que funcione en web, que tenga tantas funcionalidades como esta y que sea tan sencilla de utilizar.
Entonces, si tienen una recomendación, se los agradezco profundamente. Bueno, vamos a, como les dije anteriormente, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos el día de hoy en simulación tal cual. Y el ejercicio que vamos a realizar es el ejemplo 412 del libro de Cubo, que es un ejemplo de un sistema no lineal, que espero que esta pizarra le dé la gana abrirse. Si ya este tipo de cosas es imposible. Es imposible evitarlas, ¿verdad? Ok, listo. Vamos a ver si ya la puedo compartir. Ahí está. Disculpas, pero como ustedes están viendo claramente, estoy tratando de hacer esto y le doy clic aquí y no le da la gana. Disculpas, vamos a tener que jugarla así. Espero que no sea tanto problema. Entonces, vean que el ejercicio, que voy a explicarlo claramente por una cuestión de forma, pero recuerden que el ejercicio como tal ya está completamente resuelto en los ejemplos y lo que nosotros vamos a realizar es la linealización y simulación del sistema. En este Profe, ejercicio, sí, una consulta, digamos, ahora como no pudiste compartir, digamos, la pizarra, al final podrías exportar la imagen para poderla entonces observar toda. sí, sin ningún problema. Yo puedo exportar la imagen y ponerla en las cosas compartidas que tenemos aquí en Teams, con todo gusto. Más bien, si por alguna razón se me olvida, por favor recuérdemelo. ¿Está bien? Gracias. Sí, totalmente, sin ningún problema. Yo en realidad a veces no entiendo por qué alguna gente no comparte las cosas. Anyway. Muy bien, en este caso nosotros tenemos una resistencia y una inductancia que están trabajando como un electroimán, ¿verdad? Y aquí tenemos como fuente, como entrada una tensión, una resistencia, una inductancia, que este es en realidad el modelo del electroimán como tal, y tenemos una esfera que va a recibir, que tiene una distancia y del electroimán y que va a recibir, se va hacia abajo por una fuerza mg, ¿verdad? Y que va hacia arriba debido a una fuerza que depende directamente del cuadrado de la corriente e inversamente de la distancia a la que se encuentra el electroimán. Y por lo tanto, esta dependencia cuadrática e inversamente proporcional generan ¿cómo se llama? Una no linealidad en el sistema con el que nosotros estamos trabajando. La no linealidad en este sistema conlleva a que este sistema descrito con tres estados, donde x1 de t es igual a la distancia y, x2 de t es igual a la derivada de la distancia, es decir, la velocidad de la bolita, y x3 de t va a ser igual a la corriente del sistema que está aplicando la fuente de poder al sistema con el que nosotros estamos trabajando. Dado esto, si nosotros definimos vector x como x1, aquí estoy omitiendo las dependencias del tiempo, ¿verdad? Por una cuestión práctica, pero en una documentación tienen que aparecer x1, x2 y x3. Tendríamos que el estado del sistema de forma matricial, esto no lo podemos escribir de forma matricial, sí es cierto, por ser no lineal. Por ser no lineal, no lo podemos describir de forma matricial en realidad. Nosotros tenemos que x1 punto va a ser igual a x2, esta es una dependencia lineal, x2 punto va a ser igual a, voy a ponerlo de esta manera, diferente, menos 1 entre m multiplicado por x3 al cuadrado dividido entre x1 más g, ¿verdad?
Vean que aquí ya tenemos la característica no lineal del sistema, que esto es un comportamiento que nosotros vamos a tener en muchísimos casos que nosotros vamos a trabajar. Disculpen que esté a un lado de la cámara, es que aquí tengo libre y aquí de donde los estoy copiando. Y x3 punto va a ser igual a menos r entre L por x3 más 1 entre L por E de t. Okay. Que E de t es la entrada del sistema. Entonces ustedes ven que la no linealidad se encuentra en este caso y para completar el estado nosotros tenemos que la salida, vamos a ponerle, quisiera no hacerlo confuso porque y es la distancia y no quiero confundirlo con la salida, entonces vamos a poner la salida alfa va a ser igual a x1, que es la distancia de la bolita con respecto al imán, porque lo que nosotros queremos controlar es la posición de la bolita para que la posición de la bolita sea una posición definida en específico. Ok. Entonces, vean que, ¿qué es lo importante cuando nosotros estamos trabajando con sistemas no lineales? Que es lo que ustedes vieron en el ¿cómo se llama? En el video y que es importante tomarlo en consideración. Lo importante es que cuando un sistema es no lineal, cuando tiene algún tipo de dependencia, habrá pedazos donde nosotros podemos decir que ese sistema puede comportarse como lineal, como por ejemplo de acá hasta acá, o por ejemplo de acá hasta acá, o por ejemplo de acá hasta acá, sabiendo que estamos trabajando sobre ese punto. Pero cuando trabajamos sobre ese punto, lo que nosotros hacemos es decir, ok, vamos a linealizar con respecto a un punto. Entonces, ¿qué sé yo? Vamos a decir que la linealización en este caso la vamos a realizar exactamente en este punto. En este punto, porque para realizar la linealización, entonces nosotros tendríamos que tomar en consideración cuál es la pendiente en el punto alrededor del cual estamos linealizando. Cuando nosotros linealizamos en un rango, podemos tomar cualquier punto como el punto de linealización. Podemos tomar este punto, podemos tomar este punto, podemos tomar este punto, pero usualmente la toma del punto puede ser una toma conveniente del punto que nosotros queremos hacer. ¿Qué es? Y esto obviamente lo describen los libros, pero esto se aprende más con la práctica. ¿Cuál es típicamente el punto alrededor del cual usted quiere equilibrar un sistema, o sea, linealizar el sistema? Típicamente, en muchas de las situaciones donde nosotros queremos realizar la linealización la realizamos alrededor del punto de equilibrio, ¿verdad? Porque nosotros queremos que alrededor de nuestro objetivo de control, el sistema se comporte de la manera en la que nosotros le decimos que se comporte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en este caso de la bolita que levita, nosotros queremos que la bolita que levita, el comportamiento esté descrito alrededor del punto objetivo, alrededor del cual la bolita está levitando. No lo vamos a linealizar con respecto a este punto si queremos linealizarlo aquí, ¿verdad? Si queremos linealizarlo aquí, queremos saber cuál es el comportamiento aquí y alrededor de aquí. ¿Por qué comportamiento alrededor de aquí? Cuando nosotros veamos los términos de estabilidad, nos vamos a saber, y esto lo mencionaba anteriormente, que estabilidad y equilibrio son cosas diferentes. Y quiero volver a mencionarlo y volver a mencionarlo y volver a mencionarlo porque es fundamental desde el punto de vista de lo que nosotros estamos realizando. Equilibrio es, obviamente, mantenerse en un solo punto. Estabilidad quiere decir que uno tienda hacia ese punto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este lapicero en equilibrio, pero cualquier perturbación va a hacer que salga del equilibrio automáticamente, ¿verdad? En cambio, estabilidad sería, por el ejemplo, un péndulo en que cualquier perturbación de este péndulo hace que el sistema vuelva a su punto original. Entonces, importante, lo que nosotros estamos
cuando nosotros hacemos una linealización, tal como cual ustedes vieron en el video, no voy a entrar en detalles en esto, nosotros hacemos la linealización y describimos la dinámica de cualquiera de los puntos que se están linealizando con respecto al punto de equilibrio. Entonces, el estado se convierte en delta X, porque delta X va a ser X, el X de T, o sea, el X con el que nosotros estamos trabajando, menos el X alrededor del cual nosotros estamos realizando el equilibrio. Esto es muy, muy importante y en el ejemplo lo vamos a visualizar de manera bastante clara. Ok, esto es importante. No sé si tienen alguna pregunta. Ya tenemos esto completamente definido. ¿Preguntas? No, no hay preguntas entonces. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que realizar es determinar cuál es el estado de equilibrio tal cual está explicado anteriormente en los videos para obtener este estado. Delta X punto va a ser igual a asterisco, voy a llamarlo, por delta X, más B asterisco por delta R, que le están llamando a la entrada, delta R, delta 1, no importa. Entonces, vean que el estado tal cual está planteado, en este caso, cuando no está linealizado, es igual a X punto igual a F de X, U. O sea, que es una función del estado y de la entrada. Y Y va a ser otra función. Ahorita, Y en este caso es un solo valor, por eso no le pongo valor de vector. Va a ser una función de X únicamente. En este caso no va a ser función de la entrada, podría ser función de la entrada, pero en este caso no lo es. Y entonces, vean que, y en esto quiero insistir, porque, y la razón por la que insisto es porque cuando yo estudié esto, para mí fue un poco confuso, porque nadie me insistió en este tema. El sistema no equilibrado, el estado es X. En el sistema equilibrado, el estado es delta X. Esto es muy importante. Porque delta X y X no son la misma cosa. Delta X es X menos el punto alrededor del cual estamos equilibrando. Y vean que aquí hay un delta R o delta U, digamos. En ese caso quiere decir que la entrada tiene que también restarse el valor de la entrada que genera que nosotros nos encontremos en el punto de equilibrio. Esto es fundamental. Ok, entonces, vamos a eso. Nosotros tenemos que A asterisco va a ser igual a la derivada parcial de f, ¿verdad? Que f es esta función de acá, con respecto al estado tal cual. Entonces, lo que nosotros nos quedaría acá es que esta función, esto es f1, esto es f2, esto es f3. Entonces, nosotros tendríamos, voy a expresarlo de esta manera por una cuestión de enseñanza, pero esto ya ustedes lo deberían tener claro. Nosotros tendríamos que este A tendría que ser la derivada parcial con respecto al estado X, a X1, X2, X3, de X2, la derivada parcial con respecto a X de 1 entre M, menos 1 entre M, por X3 al cuadrado entre X1, más G, y de último, la derivada parcial de X, perdón, la derivada parcial de, esto no es X, es la derivada parcial de lo que está dentro. La derivada parcial con respecto a X de menos 1 entre R por X3 más 1 entre L por E de T. Ok. Entonces, vamos a tenerlo acá. La derivada parcial de X2 con respecto a X1 es 0.
con respecto a x2 es 1, con respecto a x3 es 0, claramente. Bueno, esto aplicado en el punto de equilibrio, en x, llamámosle x0, punto de equilibrio. Entonces, aquí tenemos nosotros menos 1 entre m, esto, la derivada de x1, ¿verdad? Sería, todo esto sería como una constante, ¿verdad? 1 entre m, voy a escribirlo por acá y después lo borro. x3 al cuadrado por x1 a la menos 1, ¿verdad? Y entonces eso nos daría la derivada parcial de esto con respecto a x1 sería menos 1, pero este menos 1 pasa a dividir, entonces quedaría x3 al cuadrado entre m positivo, y esto quedaría como x1 a la 2, ¿verdad? Eso sería la fórmula que quedaría en este caso, ¿verdad? Ajá, ok, entonces aquí quedaría x3 al cuadrado dividido entre m x1 a la 2. En el segundo caso, no hay ninguna dependencia de x2, entonces quedaría como 0. Y en el tercer caso quedaría, vamos a equilibrarlo por acá, quedaría como menos 2 por x3 a la 1, ¿verdad? Dividido entre m por x1, ¿verdad? Y la tercera quedaría como 0 porque no hay dependencia de x1, como 0 porque no hay dependencia de x2 y como menos 1 entre r por x3. Esta sería la matriz linealizada, y a esto se le tiene que aplicar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nosotros tendremos que calcularlo ahorita. Ok, entonces Profe, vamos a ver. Sí. ese último valor no era menos R entre L. Sí, ¿verdad? Lo copié mal. Sí, totalmente. Gracias. Es R entre L. R entre L es acá. Sí, porque aquí está. Aquí está R entre L. Estoy haciendo estas cosas muy pequeñas, ¿verdad? R entre L, menos R entre L. Ajá. Y aquí sería R entre L totalmente. Disculpas. Negativo. Ok. Sí, correcto. Esto es lo que está en el libro, ¿verdad? Ahora nosotros necesitamos determinar el B asterisco, que es igual a la derivada de las funciones con respecto a la entrada, que en ese caso sería E es la entrada, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que esto sería la derivada de f, toda la función con respecto a e, y eso nos daría finalmente 0, 0, 1 entre L. Porque nosotros tenemos que la función, esta primera función, no depende de la entrada, esta segunda función no depende de la entrada, y esta tercera función es la única que depende de la entrada. ¿Ok? Vamos a ver si ahorita le da la gana compartir la pizarra, tal vez sí. Porque esto es como camote. Ahí está. qué, qué rara esta aplicación, ¿verdad? A veces quiere, a veces no quiere. Vale, ya está. Voy a compartir la pizarra. Aquí está. Ahí va. Listo. Ok. Entonces,
Ya nosotros tenemos esa función que nosotros tenemos acá. Recuerden, les recuerdo a todas las personas, por favor, que el ejercicio no era resolver el sistema no lineal. Lo estoy haciendo por una cuestión de formalidad, pero el ejercicio era hacer esto simulado. Entonces, por favor, tomen eso en consideración. Ok, el punto de equilibrio es el que nosotros vamos a utilizar. El punto de equilibrio dice que Y0 va a ser un valor. No necesariamente tenemos que darle un valor. La gran ventaja es que si nosotros lo ponemos simbólico, después podemos modificarle el valor. Entonces a Y0 el libro le denomina X01, que es el equilibrio. Eso quiere decir que en el equilibrio tenemos, y ustedes me preguntan, pero es que ¿cómo se interpreta el equilibrio? Bueno, el equilibrio se interpreta de acuerdo a las circunstancias físicas, ¿verdad? En el equilibrio tenemos una posición constante, que es esta posición de la bolita que nosotros tenemos acá, ¿verdad? La distancia a la que se encuentra respecto al magneto. Y tenemos que su velocidad o su aceleración va a ser cero, ¿verdad? Y por lo tanto, y punto de 0 va a ser 0 y y doble punto de 0 va a ser 0, ¿verdad? Su velocidad y aceleración son exactamente eso. Entonces ahora nosotros vamos a las tablitas a las A asteriscos y los B asteriscos y tenemos que determinar qué tenemos que llenar en los A asteriscos y B asteriscos. Tenemos que determinar, por ejemplo, acá, este es B asterisco. Lo voy a hacer aquí. Vean que tenemos que hacerlo en el punto de equilibrio. Tenemos que averiguar cuál es X3 en el punto de equilibrio y cuál es X1 en el punto de equilibrio. X1 es la posición X1, habíamos dicho que es la posición inicial, y X3 es la corriente. Ok, entonces, nosotros tenemos que determinar cuál es el valor de la corriente que va a hacer que esa posición, que va a tener el magneto cuando está en esa posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio como tal, X1, ya sabemos que es X1, 0, esto es X1. X1 en 0 es X1, 0, simplemente, X0, 1, así lo llama el libro. Para averiguar la corriente, lo que hace es utilizar la ecuación de corriente como tal, tomando en consideración que en el punto de equilibrio la corriente es constante, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven esta tercera ecuación que está acá, en esta tercera ecuación dice la variación con respecto al cambio de corriente va a estar dada por esto. Entonces voy a copiarla aquí, no importa. Nosotros vamos a tener la variación de la corriente, X3 punto, va a estar dada por menos R entre L por X3 de T más 1 entre L de E de T. ¿Ok? 461 en la ecuación 455. Ok. Ok, entonces, bueno, tenemos en realidad tenemos que utilizar las ecuaciones no es esta ecuación la que tenemos que utilizar, aquí no vamos a obtener ninguna información, porque en 0 vamos a tener ¿cómo se llama? Dos variables que no conocemos, lo que nosotros tenemos que utilizar es esta ecuación, ya les digo. Tenemos que decir, en la ecuación de equilibrio de fuerzas, que masa por aceleración va a ser igual a m por g menos i al cuadrado de t dividido entre y de t. En este caso, nosotros sabemos que la aceleración tiene que ser 0 en el punto de equilibrio y por lo tanto esto se convierte en 0 aquí. Entonces nos queda que masa por aceleración va a ser igual
a I cuadrado de T entre Y de T. Lo cual es bastante lógico, ¿verdad? En el punto de equilibrio, la fuerza que está atrayendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Porque esto el libro no lo explica. Lo que estamos aquí diciendo físicamente es que en el punto de equilibrio, la fuerza que está atrayendo a la bolita y ¿cómo se llama? Sí, la fuerza magnética que está trayendo la bolita y la gravedad son la misma cosa. Exacto. Entonces nosotros tenemos que equilibrar la gravedad en el punto de equilibrio. Eso es lo que estamos diciendo, que mg, gravedad, y fuerza magnética, I cuadrado entre Y de T, son iguales. Tiene sentido, ¿no? Entonces, en ese caso, nos queda que la I de 0, o la I en equilibrio, va a ser igual a la raíz cuadrada de M por G por Y, que va a ser la posición inicial, que llamamos X01. Entonces, ese va a ser el punto de equilibrio del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿cómo se simula eso? Ese es el tema que es importante en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se simula una cosa de esta naturaleza? Nosotros ahora lo que tenemos que determinar es cómo hacemos. Bueno, ahora ya podemos determinar esto no está determinado en el libro, pero ya podemos determinar cuál es ¿cómo se llama? La tensión que genera el punto de equilibrio. Ahora sí, utilizando esa ecuación, nosotros tenemos que E de T es igual a R por I de T más L de I de T. En el punto de equilibrio, el cambio de la corriente con respecto al tiempo va a ser 0. Y por lo tanto, E de 0, digamos, de T, va a ser igual a R por I de 0. Y esto va a ser R por todo esto. MGX0. Ok. Entonces, preguntas hasta acá. Pucha, me estoy tomando casi todo esto para explicar lo que terminé haciendo el ejercicio y no la simulación. Pucha, no importa. Preguntas hasta acá. Según yo, para que no que saliéramos como en limpio, pero ya terminé haciendo el ejercicio completo, qué pena. Bueno, no importa. El asunto es este. Vean que el sistema no lineal está en términos de X, donde X va a ser la posición, la velocidad y la corriente. Y esto es X1, X2, X3. El estado del sistema no lineal es delta X. Delta X va a ser X1, X2, X3 menos X10 menos X20 menos X30. Esto es fundamental, absoluta y totalmente fundamental de entender, y eso es lo que yo estoy tratando de explicarles el día de hoy. Entonces, quiere decir que el estado de equilibrado va a ser este y la entrada equilibrada, delta E, va a ser igual a E menos E0, que este E0 ya lo calculamos. Entonces, nosotros tenemos que el estado linealizado va a ser delta X igual a la matriz que nosotros ya hemos calculado, que la voy a copiar, que es esta matriz de acá, ¿verdad? Voy a borrar esto para copiar la matriz.
Ok. Es esta matriz que habíamos copiado aplicado en el punto de equilibrio por delta X más 0, 0, 1 entre L por delta Y. Y la salida, delta alfa, voy a llamarle así, va a ser igual a, aquí falta la linealización de la salida, pero la linealización de la salida está fácil porque la salida es una dependencia lineal. Va a ser 1, 0, 0, pero esto va a ser por delta X. Ok, esto es importante. Entonces, aquí todavía no le he aplicado esto a X0, no he aplicado esto en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos dice que X1 va a ser X01 y X3, que es la corriente, va a ser la raíz cuadrada de M por G por X01. Entonces, delta X va a ser igual. ¿Ya? Entonces vamos copiando 0, 1, 0. Y aquí X3 al cuadrado, vean que esto es una raíz, nos queda como MG X01 dividido entre MX01 al cuadrado. Esto por 0, y aquí me queda menos 2 raíz de MGX01 dividido entre MX01. Y aquí quedaría 0, 0, menos R entre L. Y ahora delta X más 0, 0, 1 entre L por delta Y. Y esto me quedaría como delta alfa, la salida, igual a 1, 0, 0 por delta X. Entonces, aquí como ustedes ven, podemos simplificar algunas cosas. Aquí está X01 y aquí es X01 al cuadrado, aquí está M y aquí está M. Entonces esto lo podemos borrar y nos quedaría como este M se simplifica, quedaría G dividido entre X01 y aquí quedaría raíz de X01 arriba y abajo quedaría X01, ¿verdad? Esto también se puede simplificar y termina siendo, porque tenemos M aquí y tenemos M acá, nos quedaría de esta manera. Nos terminaría quedando más o menos así, como raíz de G entre MX01. Y ya tendríamos el sistema completamente linealizado. Ok. Entonces, porque me dediqué más tiempo a hacer la parte del sistema linealizado, queda la ejecución de la simulación. Lo que voy a hacer es aprovecharme de la simulación que ya tengo hecha. Eso no importa. Vean que aquí tengo la simulación completamente diseñada. Aquí yo lo que estoy haciendo son dos simulaciones. En esta primera simulación, en esta simulación que está acá, lo que estoy creando es una función y estoy haciendo, aquí estoy integrando cada una de las funciones porque la salida de esta función va a ser la derivada de cada uno de los estados. Es decir, esta salida es X1, esta salida es X2 y esta salida es X3. Entonces vean lo que estoy haciendo. Básicamente lo que yo estoy haciendo es diciendo X1 punto va a ser F1 de X U, ¿verdad? De X de entrada. X2, perdón, esto es X, puse Y, pero es X. X1 punto es una función, X2 punto es otra función, F2 de X U, y X3 punto es igual a F3 de X y de U, ¿verdad? Entonces, si yo integro todo esto, entonces la salida que tengo es X1, X2 y X3, ¿verdad? Esto es importante. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy integrando la salida de cada uno de esos derivadores para obtener el valor de esa función.
Entonces, vean que la función no linealizada, que es esta función que nosotros tenemos desde aquí arriba, que la hice muy pequeña. Que es x1 punto es igual a x2, x2 punto es igual a 1 entre m por x3, x1 más g, y x3 es esto, es lo que yo estaría incorporando en esta función. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy simulando el sistema no lineal, aquí. Entonces, en el caso de este sistema, esta simulación que yo tengo acá es la simulación del sistema no lineal. En esta simulación, lo primero que uno hace es, con una función definida, definir cuál es el tamaño de la entrada y cuál es el tamaño de la salida del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Yo estoy definiendo 4 entradas porque estoy asumiendo una entrada inicial y 3 salidas que son los estados. Entonces acá, ok. Y aquí está la función. Si ustedes ven, esta función, Y1 es igual a la primera entrada, porque la primera entrada es el primer estado. Y2 es igual a G menos la tercera entrada al cuadrado dividido entre M por la primera entrada, porque estamos realimentando cada uno de los estados, ¿verdad? Y Y3 es igual a menos R entre L por U3, que es el primer estado, más U4, que es la entrada, ¿verdad? Por L. La entrada, recuerden que la entrada va a ser la tensión de la fuente con la que nosotros estamos trabajando en el punto de equilibrio. Entonces este va a ser el V final, el V alrededor del cual nosotros estamos equilibrando ese sistema. Yo aquí le puse V final, aquí dice V final y yo creé, bueno, yo no he corrido ese, aquí tengo una definición de variables donde le estoy dando valores a cada una de las posiciones finales en las que yo quiero trabajar. Le estoy dando a la masa un valor de 1, a R le estoy dando un valor de 1, a L le estoy dando un valor de 0.01, a G le estoy dando un valor de 9.8, al punto de equilibrio le estoy diciendo la posición inicial de equilibrio es 0.1, 10 centímetros, digámoslo así. X2 va a ser 0. Y x3, como ya nosotros obtuvimos, que esa es la corriente, va a ser la raíz cuadrada de mg por el x1. El v final va a ser evidentemente un v final, aquí está, ¿verdad? Que es el v final, ¿verdad? Que es r por la raíz cuadrada de mg por x01. Y aquí tengo las definiciones de A, B y C para el sistema linealizado. Vean que el sistema linealizado, las matrices tienen que utilizar el valor del punto de equilibrio para poder realizar la simulación de manera correcta. Entonces, ahí ustedes lo ven. A es igual a 0.1,0. Voy a hacerlo así para que quede, para que sea más bonito. Nada más para que lo vean así. Vean que esta A es exactamente esa A que nosotros calculamos. Por aquí está. ¿Dónde está la A? Ya se me perdió. Aquí está. Esta está A. Esta A. 0, 1, 0. X3 al cuadrado entre m, x1 al cuadrado. 0, x3 entre m, x1, etcétera, etcétera. Esta es la A calculada de acuerdo a eso. B es eso. Y C. Aquí estoy haciendo una C que está sacando todos los estados como salidas. Nada más para poder tenerlos todos los estados como salidas. Importante. El estado de equilibrio es x0, que es x1, 0, x2, 0, x3, 0, ¿verdad? Y, ¿qué es lo importante acá? Vean, la salida de la función no lineal va a ser los estados, la posición, la velocidad y la corriente. En cambio, la entrada del sistema no lineal, que ustedes ven aquí, que el sistema no lineal lo que está agarrando es poniendo A, B, C y D, ¿verdad? Porque estamos utilizando un sistema no lineal. Bueno, no lo hemos definido, perdón.
tengo que correr esta inicialización. Ya está. Aquí está A, B, C y D. La entrada del sistema no lineal no es X, es delta X. Entonces, vean esto. Aquí yo pongo V como entrada. El V0 va a ser el valor de la entrada en el punto de equilibrio. Entonces aquí yo tengo que poner que la entrada va a ser la entrada real menos la entrada en el punto de equilibrio. Entonces tengo que aquí restar. Y la salida no va a ser Y, sino va a ser delta Y. Entonces, para la salida yo tengo que sumarle el punto de equilibrio para poder obtener la salida real y que los aspectos sean comparables. Es decir, vean, voy a tratar de explicar esto. No es complejo, pero es a veces un poco enredado. El asunto es este. En el sistema no linealizado, la salida, digamos, si fueran los tres estados, va a ser X punto. ¿Ok? En cambio, y aquí la entrada va a ser U, digamos. En cambio, aquí la entrada va a ser delta U y aquí la salida va a ser delta X punto, digamos. Oh, perdón, delta X, no delta X punto. Aquí va a ser aquí va a ser X y aquí va a ser delta X. ¿Cómo hago yo para obtener X de esta cosa y poder compararlo? Bueno, tengo que agarrarle y sumarle el X en el punto de equilibrio, porque delta X, ustedes saben, es X de t menos X en el punto de equilibrio, X0. Cambio, si aquí le sumo el punto de equilibrio, la salida va a ser X de t. Y aquí en la entrada, nosotros tenemos que la entrada va a ser la entrada real, digamos U, y aquí tendría uno que restarle el U en 0 para que la simulación del sistema linealizado corresponda a la simulación del sistema no lineal. Entonces nosotros tenemos que hacer esto para que las entradas y salidas del sistema linealizado correspondan a las entradas y salidas del sistema no lineal. O sea que los dos corresponden entre sí mismos. Y el sistema no lineal y el sistema linealizado deberían funcionar de manera muy parecida en el punto de equilibrio o alrededor del punto de equilibrio. Entonces, vamos a ver. Si nosotros vamos a ver cómo está la simulación, está simulando por un segundo. Y en este caso estamos diciendo que estamos equilibrando a 10 centímetros sobre el suelo. Vamos a ver si nos funciona bien esto. Creo que está simulando por mucho rato. Bueno, vamos a determinar que la posición V final, vamos a decir V final va a ser el V final del equilibrio. No le vamos a agregar absolutamente nada. Porque aquí, si ustedes ven, este V final está agregando una tensión de 0.001 al punto de equilibrio. Vamos a hacerlo en el exacto punto de equilibrio para que el sistema esté en equilibrio y se mantenga en equilibrio de manera consistente. Entonces, en este caso ustedes ven que uno de los estados se mantuvo en 0.1, que es el estado de la posición. La posición se mantuvo en 0.1. La corriente, que tiene que tener un valor positivo, se mantuvo aproximadamente en 1 y algo, creo que es 1 el valor, porque M por G, por algo por ahí, ¿verdad? Y el valor de la velocidad es 0, que es este valor que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces ustedes ven, aquí el sistema lineal y el sistema no lineal son prácticamente iguales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a la tensión inicial, vean esto, vean que en este
Vean que en este sistema, este es el sistema no lineal, este es el sistema lineal. Para que sean iguales, tenemos que aquí le tengo que restar, porque esto es una resta, el punto de equilibrio de la tensión, y aquí le tengo que sumar el punto de equilibrio para que sean comparables. Ahora, si V final, el V final le pongo, qué sé yo, un poquito menos de tensión que la que mantendría a esa bolita en equilibrio, digamos, voy a restarle menos 0.001 volt, ya la bolita no se me mantendría en equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo le hago esto, funciona. Okay. Y aquí están las diferencias. Lo que nosotros vamos a observar en este caso es que el sistema linealizado y el sistema no lineal en un cierto periodo considerable se comportan de manera bastante semejante. Pero después de que ya se salen completamente del punto de equilibrio, ¿cómo se llama? Ese comportamiento empieza completamente a diferir. El punto de equilibrio en este caso, ustedes saben, sería que vean que este rojo que está acá es la velocidad del objeto, porque la velocidad del objeto empieza en 0. Y este negro que está acá es la posición del objeto. Ven que la velocidad del objeto, en este caso, en el caso no lineal, llegó hasta 3, y en el caso lineal llegó hasta 20. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencian tanto? Porque obviamente cuando estamos lejos del punto de equilibrio, ya la linealización no es tan válida, y eso es muy importante tomarlo en consideración. La linealización es solamente válida muy, muy, muy cercano al punto de equilibrio. Vamos a hacer una simulación por menos segundos. Vamos a hacer esa simulación por 0. Qué sé yo, una décima de segundo para eso. Vean que por eso es que nosotros tenemos que realizar un control activo, porque los humanos no tenemos la capacidad de equilibrar eso tan fácilmente, y por eso este proyecto es tan complicado. Vean que en 0.1 décima de segundo el comportamiento del sistema lineal y no lineal son bastante parecidos. Bastante parecidos. Ahora, muy importante, gente, y esto tal vez quiero explicarlo, tal vez ha sido mi error no explicarlo de manera correcta anteriormente. Para comparar si dos sistemas son equivalentes o no son equivalentes, no basta con poner las gráficas a la par una de la otra, porque a mí me ha pasado que en tareas de este curso la gente me pone gráficas a la par y las dos gráficas se parecen porque son exponenciales, pero una llega hasta 20 y otra llega hasta 5 y me dicen, es que son equivalentes. No, eso no es equivalente. Cuando nosotros queremos ver si dos gráficas son equivalentes, lo que nosotros tendríamos que hacer es restarlas entre sí. Y aquí lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer aquí una resta, 1 menos 1. Voy a agregarle a esta cosa ¿cómo se llama? Un eje para que se vea. ¿Dónde me está faltando? Me faltan colores. Negro, rojo, azul. Negro, rojo, azul. Ok, entonces, en esta voy a hacer la resta entre la primera entrada, voy a hacer rápido, y la segunda entrada, y la voy a poner en este comparador. Listo, vamos a ver. Y esta gráfica a mí me permite verificar de manera correcta si dos funciones son equivalentes o no son equivalentes o qué tanto difieren entre sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tendría que revisarlo de manera detallada cuál de las dos es la que está variando entre sí. Creo que es la de la velocidad. Pero si ustedes se dan cuenta,
la diferencia entre la velocidad del sistema lineal y el no linealizado es del orden de 10 a la menos 6 alrededor del punto de equilibrio. O sea, es bastante baja la diferencia después de una décima de segundo. Vamos a hacerlo después de 5 décimas de segundo. Veamos 0.5. Vamos a ver cómo nos va. Creo que tengo que abrir el gráfico de nuevo. Ahí está. Ven. Entonces, aquí se ve la diferencia entre el sistema linealizado y el sistema no lineal, que la diferencia, creo que las velocidades, me parece que las velocidades son las que difieren, no sé si es la posición específicamente o si es la velocidad, muy probablemente la velocidad, es de 0.01. Entonces, digamos, ustedes como personas en ingeniería, ingenieros, ingenieras, son las que definen, bueno, ¿es ese comportamiento válido o ese es un comportamiento no válido de acuerdo a la función que nosotros queremos realizar? Entonces, ustedes se dan cuenta que en un cuarto de segundo la diferencia entre la velocidad de lo que dice el sistema teórico y el sistema práctico es de 0.01. Entonces, bueno, ahí es eso lo que nosotros necesitamos, es eso lo que a nosotros nos sirve, a nosotros no nos sirve. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esas son las preguntas que uno tiene que contestarse, ¿verdad? Pero de esta manera es que usted puede comparar un sistema que es lineal con un sistema que no es lineal. Estas gráficas que son muy difíciles, esta gráfica y esta gráfica que son muy difíciles de ver, la diferencia entre una cosa y otra, no son maneras aceptables de decir que las dos cosas son equivalentes, porque ustedes ven que restar las dos gráficas es la manera en la que realmente me permite ver qué tan diferente es una cosa de la otra. Es compararlas, realmente. Compararlas no es ponerlas a la par, compararlas es restarlas entre sí. Y eso es usualmente la manera en la que nosotros comparamos cosas cuando hacemos análisis en estos sistemas. Hoy veo bastante. ¿Preguntas? ¿Preguntas finales? Profe, con respecto al examen, ¿cómo es que va a ser? ¿En el GAP o Class Marker o cómo? Yo hasta ahora nunca he usado el GAP. Con respecto al examen, al primer examen, es un examen de un alto componente de análisis. Entonces, el examen como tal, el primer examen en estas clases en línea, lo he realizado mandándoles un enunciado que ustedes realicen las cosas a mano y lo escaneen. Vamos a tener una práctica de examen el martes antes del examen. Entonces vamos a hacer la misma operación que vamos a hacer en el examen. O sea, la práctica no solamente va a ser de ejercicios, sino que va a ser desde el punto de vista operativo, como lo vamos a hacer, pero sí va a ser un análisis hecho a mano. Buena pregunta, disculpen si no se los había aclarado. ¿Alguna otra pregunta? Por si me hacen la pregunta, vean que les estoy pidiendo que por favor hagan los grupos para análisis, que me manden un correo con el grupo para crear un grupo de Teams. Y a partir del grupo de Teams hacemos todas las consultas en el grupo de Teams relacionadas con la tarea, incluyendo cuál es el sistema que ustedes quieren analizar. Por favor, no me hagan las consultas por correo. No me hagan las consultas por mensaje privado de Teams. Usen el grupo para las consultas, para hacerlo de manera ordenada y llevar el orden en ese sentido, porque los grupos de Teams van a servir de aquí hasta el final de semestre para hacer consultas, para revisar cosas, para ayudarles y que todo quede documentado en un único lugar. ¿Sí? Para que sepan. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Les agradezco muchísimo a todas y todos por la participación en la clase. Pues, acuérdense de utilizar esta pizarra para poder sacar
el resultado. Hoy estuvo un poco intenso, pero es que ya estamos en ese nivel donde tenemos la capacidad de hacer este tipo de análisis. Si hay alguna otra cosa que no quedara completamente claro, por favor no tengan pena en preguntar. Y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana con el trabajo que corresponde. Profe, ¿Sí? disculpe, yo, bueno, sí tengo una pregunta, pero personal, digamos, entonces al final se la hago. ¿Qué será? Bueno, es con respecto a lo de los grupos. Es que, digamos, yo estoy en el grupo de la abuela, ¿se acuerda? Ajá. Y ahí, Sí. pues, de ahí somos cuatro personas nada más, entonces, creo que la duda era si se podían hacer de cuatro, digamos, en ese caso, porque de nosotros nos queda como más fácil en ese sentido. El asunto es que si lo hacen de 4, tienen que hacer algo un poquito más complejo, porque lo máximo de grupos era 3. 4 es muchas personas y solamente en 4 alguien no trabaja. Entonces, si quieren hacerlo de 4 está bien, pero tienen que presentarme algo que valga para 4. Está bien. Ah, ok, ok, Si no ok. lo hacen 2 y 2. De acuerdo, ahí. Está bien, pura vida. Bueno, profe, hasta luego. No, gracias por la pregunta, pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien, gente, muchísimas gracias. Purísima vida, que les vaya muy bien. Por favor, vayan pensando en qué van a realizar como tarea. Y estamos hablando y nos veríamos, si todo sale bien, el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal, literalmente. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Pura vida, que les vaya bien.